Karl Popper fue un filósofo de la ciencia austriaco, amigo de Hayek. Ha tenido una evolución, falleció hace unos años, yo tuve el gusto de conocerle y tratarle, y la verdad es que se considera que Popper es el gran liberal, el gran crítico del positivismo. No nos engañemos, Popper fue un positivista, y por tanto es objeto de todas las críticas e iras de esta cátedra. Lo que pasa es que dentro del grupo de los positivistas, pues zumbó a los positivistas más extremos, pero él siguió siendo un positivista. Nunca entendió Popper claramente que la esencial diferencia entre el mundo de la ciencia social y la natural exige un método distinto. Y de hecho, pues, Popper sigue siendo positivista, y el principio que ha adquirido carta de naturaleza en el mundo de los positivistas y los cientificistas para validar, tratar de encontrar un procedimiento o camino para ver si nuestras leyes teóricas son correctas, es un principio de demarcación que debemos a Popper. El principio se basa de la siguiente manera: el científico natural pues partiría de una hipótesis, algo que yo creo que puede suceder. Y entonces lo que se trataría es en ir a la realidad mediante un experimento de laboratorio, etcétera, para ver si la realidad es conforme a la hipótesis. Si la realidad es conforme a la hipótesis, si es conforme, entonces se acepta la hipótesis, pero con criterios de provisionalidad. Esta es una idea típica de Popper, que es de las menos malas. Es decir, bueno, pues como la hipótesis parece que se ve confirmada en la realidad que nos rodea, en el experimento de laboratorio, la aceptamos y consideramos que es cierta mi ley, mi hipótesis, pero cuidado, con criterios de provisionalidad. No descarto que el día de mañana otro experimento de laboratorio, otro descubrimiento, etcétera, me refute la hipótesis, porque puede ser que la hipótesis no sea conforme. Si no es conforme, entonces la refutamos, queda refutada. Este poder ir a la realidad para ver si es conforme a la misma o no y es refutada, es lo que los metodólogos llaman la capacidad de que la hipótesis sea falsable. Menudo palabrón, ¿eh? En inglés, que se pueda to falsify. Si la hipótesis es falsable, significa que es posible ir a la realidad para ver si la realidad es conforme, en cuyo caso se acepta como válida, pero con criterios de provisionalidad. Y si no, no se acepta, este criterio se llama criterio de falsabilidad, es lo que determinaría el carácter científico de la hipótesis. Luego, solo las hipótesis falsables, en el sentido de que se pueda recurrir a la realidad para ver si la realidad la valida o no, es el que determina que la hipótesis sea científica. De manera que aquellas hipótesis que no sean falsables se consideran que no son científicas. Y la falsación consiste precisamente en la contrastación empírica, es decir, en ver si los hechos de la realidad confirman o no la hipótesis. Este es el criterio de validación científica de todos los positivistas, criterio de demarcación de qué hipótesis son científicas, solo las falsables, de acuerdo con Popper, consistiendo la falsación en la contrastación empírica, es decir, precisamente la posibilidad de ir a la realidad a ver si es conforme o disconforme con la hipótesis. Este es el Popper de los años 30, pero resulta que Popper se murió a finales del siglo pasado y con 90 años, y el Popper, conforme envejeció, cada vez se hizo más austriaco, prácticamente cuando murió era de los nuestros. Pero lo malo es que ya la semilla que expandió cuando era joven es la que se extendió por el mundo y utilizaron los cientificistas. Se le sigue dando una importancia preeminente a este esquema y por tanto por eso lo explico. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es criticar el positivismo. Vamos a criticar este procedimiento, pero además vamos a criticarlo, en un primer momento, vamos a criticarlo en su aplicación al mundo de la ciencia natural.
Y vamos a ver cómo no tiene ningún sentido, ni siquiera para la ciencia natural. Ya el martes que viene veremos cómo ya para la economía ya, vamos, va a ser una faena de lo más facilona. Vamos a ver, la crítica del positivismo es la siguiente. Los positivistas caen en dos contradicciones lógicas insolubles. Primero, que los criterios de falsación, de verificación o falsación, como el que acabo de explicar, no son verificables o falsables en sí mismos. Por lo que, de acuerdo con el propio esquema popperiano, todo esto, como no es falsable, no se puede recurrir a la realidad a ver si de verdad solo son científicas aquellas hipótesis a las que se pueda recurrir a la realidad. Como todo este principio no es falsable en sí mismo, resulta que todo esto, de acuerdo con ellos mismos, es metafísica, es decir, algo sacado de la manga sin ninguna validez. ¿Se acuerdan ustedes cómo lanzábamos el determinismo contra los deterministas? Pues ahora lanzo el principio de falsación contra los positivistas. Oye, que tu propio principio, aplícatelo a ti mismo, macho. ¿Tú puedes recurrir a la realidad para ver si solo son científicas las hipótesis que son falsables? No. Luego, todo lo que has dicho, según tú mismo, no lo digo yo, es pura metafísica, más allá de la ciencia no tiene ningún valor. Pero es que además, para falsar una proposición supuestamente científica o una hipótesis, hay que ir a la realidad para ver si la realidad la conforma o la refuta. Y eso exige dar sentido a la realidad, entender la realidad. Y no hay posibilidad ninguna de entender la realidad si no dispones de una hipótesis previa de tipo teórico que sea cierta ya. Luego, a ver, ¿cómo me solucionas este problemón? Pero dejemos a los científicos de la naturaleza con sus problemas metodológicos, allá ellos. Nosotros somos economistas y científicos sociales, y resulta que desde el punto de vista de la ciencia social existen 4 razones distintas de estas que hacen imposible la aplicación de este esquema de validación científica en nuestra disciplina y que veremos el próximo martes.